Hola, bienvenido a esta tercera conferencia, tercera presentación de interpretación bíblica. En esta tercera conferencia lo que queremos hacer es predisponernos ya concretamente para investigar la Biblia. Es decir, que lo que vamos a hacer en esta ocasión es saber o tener en claro qué hay que hacer, cómo hay que investigar la Biblia, cómo tenemos que prepararnos y demás. Alguno a esta altura del estudio de esta materia se estará preguntando, luego de haber escuchado las dos conferencias anteriores, si ¿será que tiene la capacidad de estudiar o de investigar o de interpretar la Biblia, visto todo lo que hace falta al respecto? Quiero contarles una historia. Cuando yo recibí el llamado de Dios para dedicarme al ministerio, estaba ministrando en un pueblo pequeño de Santiago del Estero llamado Monte Quemado, un pueblo que en ese momento tenía unas 3.000 personas, vivían en ese pueblo, y llegué a la iglesia y me encargaron la primera tarea que me encargaron fue enseñar en una clase de adultos y ancianos. Entre ellos había una abuela de unos 82 años, Servanda se llamaba, que tenía una capacidad asombrosa para recordar la Biblia. Ella estudiaba, tenía muchísima memoria, literalmente se sabía no solo versículos, sino pasajes enteros de memoria. La primera sorpresa que me llevé fue que cuando yo intentaba enseñarles la Biblia, mencionaba un pasaje y ella lo repetía de memoria. Lo segundo que me llamó la atención es que ella participaba luego del culto, escuchaba la predicación, aprendía de memoria la cita bíblica, es decir, no únicamente el contenido, sino en donde se encontraba el pasaje en el cual el misionero o yo habíamos predicado. Y a la tarde, bueno, allá en Santiago del Estero hace muchísimo calor y los cultos son a las 8 o 7 de la mañana. Pero a la tarde, después que el sol bajaba, iba a la plaza, el lugar donde todo el pueblo se reúne los domingos a la tarde. Muy poco para hacer en un pueblo pequeño, así que estaban todos ahí. Ella escogía a una persona que andaba por ahí y le pedía que por favor le leyera en su vieja Biblia que ella tenía un pasaje, el pasaje que había sido la meditación de la mañana. Evidentemente nadie se negaba y leían ese pasaje bíblico. Y después de leerlo, ella les predicaba el Evangelio, tal cual ella lo había recibido. Ella no sentía que tuviera ninguna limitación y no sabía leer, no sabía deletrear, pero ella, a su manera, interpretaba y reinterpretaba las Escrituras y la aplicaba a su vida cotidiana y a la vida de las personas a las que le predicaba. Así que no podemos levantar nosotros algún tipo de barrera o de sugestión o de sugerencia de que no podemos estudiar la Biblia. Es muy sencillo hacerlo. Es necesario, seguir los pasos. Pero tenemos que quitarnos de la cabeza el concepto de que estudiar e interpretar la Biblia es una tarea reservada para eruditos o para personas que tienen un alto nivel académico o intelectual. Quienes están tomando este curso perfectamente pueden desarrollar las capacidades
y las habilidades para hacer un estudio sistemático de lo que nos enseña la palabra de Dios. Para lograrlo, en esta ocasión vamos a intentar los siguientes 4 elementos o acciones. En primer lugar, para poder investigar la Biblia necesitamos depender de Dios. Y ahora vamos a ver de qué se trata. En segundo lugar, debemos comenzar. El punto acá está en el verbo comenzar. Hay que comenzar. Y para ello podemos hacer una serie de acciones básicas. En tercer lugar, tenemos que asumir características. Es probable que ya las tengamos o que necesitemos simplemente incorporarlas a nuestra vida. Una serie de 7 características que el estudiante de la Biblia necesita manifestar. Y en cuarto lugar, con el objetivo de culminar de una manera exitosa el proceso de interpretación de la Biblia y en este caso de investigación, necesitamos aprender a ubicarnos en la época, cultura, contexto en el que estas palabras fueron dadas y adaptarnos o adaptar lo que vamos a encontrando a nuestra propia vida. Así que, en primer lugar, vamos a ver este concepto, la necesidad de depender de Dios. Así que, para esto, simplemente recordemos que ya cuando nos acercamos al texto bíblico, necesitamos entender que se trata de una palabra no nuestra, sino una palabra de Dios. Y es por eso que hemos aprendido los 3 grandes fundamentos del trabajo de investigación o de interpretación. En primer lugar, es necesario, con el objetivo de aprender a depender de Dios, que tengamos una lectura inicial del pasaje. Esto es lo que en la última conferencia, en la conferencia anterior, hemos denominado como la etapa de la información. Necesitamos, en este proceso de depender de Dios, entender cuál es la información que el pasaje escogido tiene para nosotros y para las personas que van a escuchar lo que tenemos para comentar. En segundo lugar, tenemos que descubrir lo que enseña. En la lectura inicial hacemos una, 2 o 3 lecturas con entendimiento en una sola versión, y en esta etapa lo que hacemos es tratar de pensar qué está enseñando el texto que estamos considerando. Bueno, parece que tengo que tomar un poco de agua. Aquí llegamos a la etapa de la interpretación. Es una etapa de observar, de entender. Aquí no simplemente leemos una y otra vez, sino que aquí ya empezamos a anotar en nuestra libreta aquellas cosas que entendemos que están siendo enseñadas en el pasaje. Y el tercer fundamento que hemos visto es la necesidad de asimilar cada uno de los principios o enseñanzas que vamos encontrando, asimilarlas a nuestra vida. Y esto es la etapa de la aplicación. Tenemos que enfrentar cada una de estas etapas con reverencia. Y aquel que no tenga sabiduría, como dice Santiago 1:5, pídala a Dios, que Dios la da en abundancia. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. El apóstol Pablo, por allí, por 1 Corintios 14, 32 o 33, nos dicen que Él es un Dios de orden, y entonces tenemos que aprender a ordenar las ideas. Esta es la disciplina que tenemos que asumir periódicamente. ¿Cómo ordenar las ideas de manera sistemática? Recordemos, lo primero que necesitamos para aprender a depender de Dios es oración.
no vayamos con el primero de estos fundamentos, la lectura inicial del pasaje, si antes no hemos tenido un tiempo, un periodo de oración. Lo segundo va a ser el estudio sistemático, esto que está aquí bosquejado en estos tres pilares. Y recordemos siempre que el primer beneficiado de todo este proceso tenemos que ser nosotros, tenés que ser vos, porque la enseñanza que posteriormente vas a entregar te tiene que transformar a vos. La palabra de Dios transformó antes, te va a transformar y va a seguir transformando, porque la palabra de Dios, según nos dice Pedro 1:25, permanece para siempre. Cuando comprendemos lo que Dios nos dice y lo aplicamos primero nosotros a nuestra vida, entonces ya estamos preparados para transmitir esta enseñanza a otras personas. Así que, bueno, para investigar la Biblia, lo primero es depender de Dios. Lo segundo es comenzar. Hay que poner manos a la obra. Y para ello hay que seguir una serie de acciones básicas. Me gustaría mencionar 5 acciones básicas con las cuales vos vas a poder comenzar tu tarea de investigación de la Biblia. En primer lugar, lo primero que tenés que hacer, la primera acción básica es procurar tener versiones de la Biblia. Esto lo vamos a desarrollar después en otras conferencias, cuáles son las mejores versiones, pero la idea general que vas a escuchar en las próximas conferencias es que necesitas como mínimo 4 versiones. Al principio vas a partir de una sola versión, vas a leer varias veces en esa sola versión, pero luego vas a ir incorporando una a otra. Podés tener la más común o popular que todo el mundo tiene, la Reina Valera 60, con sus diferentes actualizaciones, 95, 2001, etcétera, etcétera, pero la Reina Valera 60, pero también podrías tener la nueva versión internacional, la versión Dios habla hoy. Bueno, esto lo vamos a ver después. Lo importante es que te la acerques y la tengas cercano para leerlo. En segundo lugar, a medida que vas leyendo, la sugerencia es empezar a prestarle atención a los títulos o a los encabezados de los pasajes bíblicos. Vas a leer el pasaje bíblico en cuestión, pero también vas a leer los pasajes bíblicos anteriores y posteriores. Y allí vas a descubrir varios títulos. Intentá leer 1, 2 o 3 títulos antes y 1, 2 o 3 títulos después del pasaje que has escogido, porque esto te va a orientar mucho acerca acerca del entendimiento de lo que estás estudiando. En tercer lugar, te vas a fijar en las notas de referencia. Estas son textos bíblicos paralelos que en realidad estos pasajes paralelos te van a dar una visión o más precisa o más amplia acerca del pasaje. Se trata de pasajes que otros autores o escritores bíblicos han escrito sobre el tema, o inclusive en el caso de algunos evangelios el mismo autor en otra ocasión escribió sobre el mismo tema. También el apóstol Pablo suele repetir algunas cosas, y entonces los estudiosos o los traductores de la Biblia van descubriendo estos pasajes paralelos y los colocan en notas de referencia. Es importante leer esto. Vamos a profundizar cada una de estas cosas, cómo se hace. En cuarto lugar, hay que ver las notas marginales. Estos son comentarios escritos que algunos eruditos o especialistas en determinados pasajes, y que evidentemente vas a encontrar en el pasaje que has escogido, van anotando. Son anotaciones de ellos, fruto de sus estudios. Algunas son de carácter geográfico, referidas a la cultura, referidas a palabras específicas, e inclusive referido a lo que muchos otros eruditos opinan sobre el texto. Y en quinto lugar, le vas a prestar atención o vas a utilizar mapas. Estos son acciones básicas. Busca mapas. La mayoría de las Biblias tienen mapas al final, y uno puede tratar de ubicar
con mucha precisión el lugar en donde suceden los hechos que están relatados. Conocer esto te va a ayudar muchísimo, porque vas a saber hacia dónde van o de dónde vienen, o concretamente vas a conocer un lugar específico del cual sacar información importante de lo que está pasando. Así que hay que comenzar. Ya hemos visto la necesidad de depender de Dios. Hay que comenzar con estas primeras acciones básicas, y si no las tenés, algunas de estas 7 características que me gustaría señalar, el desafío y la sugerencia es que puedas asumir estas características del estudiante de la Biblia. La primera característica es una disposición para aprender. Hay que evitar tener la autosuficiencia de creer que uno lo sabe todo, o tal vez los prejuicios de que ciertos textos significan algo que nosotros creemos que significan. Para ser un buen estudiante de la Biblia hay que disponerse a aprender. La Biblia es la palabra de Dios y necesitamos estar dispuestos a ser enseñados por gente que ha dedicado su vida a detalles que nos pueden ayudar a entender la palabra de Dios, y sobre todo a aprender lo que Dios quiera decirnos. En segundo lugar, la segunda característica es tener una apertura hacia lo que Dios concretamente quiere decirnos. Estudiar la Biblia no es estudiar un libro cualquiera. La Biblia es un libro maravilloso y de allí aprendemos lo que el Señor quiere decirnos. Dios nos habla a través de ella. Entonces, estemos dispuestos a escuchar su voz y no nuestra voz. En tercer lugar, debemos tener una flexibilidad para ser moldeados. Debemos ser flexibles, porque cuando nos vamos acercando a la Biblia vamos encontrando principios que vamos empezando a aplicarnos a nuestra vida, y esto nos va a enfrentar con la posibilidad de un cambio, de un crecimiento espiritual y personal. Entonces hay que ser flexibles. En cuarto lugar, tenemos que incorporar o tomar la decisión de enseñar a otros lo que vamos aprendiendo, o lo que vamos a resumir luego como enseñanza básica. Si no nos disponemos a ser enseñados por Dios y por su palabra, no vamos a poder enseñar a otros. Así que hay que tener humildad para aprender y la disposición para ir transfiriendo a otros los conocimientos que vamos recibiendo del Señor. En quinto lugar, tenemos que tener una disposición y una resolución para investigar. La Biblia se interpreta a sí misma, eso es cierto, pero igual que hicieron los cristianos de Berea en el primer siglo, según nos retrata Hechos 17, que luego de escuchar la presentación, ellos el corazón de ellos continuó buscando, inquiriendo a ver si todo eso coincidía con toda la revelación bíblica y lo que decían otros pensadores de su época. Nosotros tenemos que tener la misma resolución. Tenemos que investigar, tenemos que entender el pasaje en cuestión. También tenemos que incorporar otra característica, que es la determinación. Tenemos que tomar la determinación de liberarnos de prejuicios. A veces hay personas que creen que la Biblia es para fanáticos o para religiosos, y entonces piensan que un versículo lava el cerebro. Estoy mencionando un prejuicio que existe. Hay 2 millones de prejuicios acerca de la Biblia. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un prejuicio de ese tipo? Tenemos que liberarnos de ese prejuicio y nuevamente con humildad acercarnos para disponernos a encontrar algo nuevo, algo que nos permita aprender y aún respetar escrituras que vienen de parte de Dios mismo.
cada prejuicio, es decir, cada juicio previo que cualquier persona o nosotros mismos nos hayamos formado de la Biblia o del pasaje bíblico en cuestión, hay que dejarlo de lado. Es una buena característica para acercarnos a la investigación de la Biblia. Y en séptimo lugar, necesitamos ejercitar la dependencia de Dios y de su palabra para cambiar. Si no hay una apertura del corazón al obrar de Dios de acuerdo a las enseñanzas, no vamos a cambiar. Tenemos que hacer eso. Los escritores y los traductores en su momento dispusieron su corazón cuando preguntaban sobre la Biblia o investigaban, y permitieron que Dios tratara con sus vidas. Los resultados en nuestra vida van a ser maravillosos, y mucho mejor lo serán en la vida de aquellos a quienes se los comuniquemos. Muy bien, hemos visto cómo depender de Dios, hemos visto cómo comenzar y hemos visto las características que tenemos que tener. Para finalizar esta conferencia necesitamos aprender a ubicarnos y adaptarnos. Estas recomendaciones son muy importantes y quizás sean las que van a quedar en tu memoria inmediata. Te sugiero que tomes nota en tu cuaderno, en tu libreta de apuntes, porque esto es muy, pero muy importante. En primer lugar, es necesario leer despacio y con cuidado. En las primeras lecturas, si leemos simplemente sin entender lo que estamos leyendo, vamos a equivocarnos o vamos a llegar a conclusiones erradas. Así que hay que ser pacientes y también perseverantes. Y tenemos que tomar nuestro pequeño cuaderno o libreta de anotaciones y apuntar aquellas cosas o aquellos aspectos relevantes o más importantes que a medida que leemos van apareciendo en nuestra mente. En la primera lectura vamos a encontrar que ciertas palabras nos afectan o nos hablan más directamente. Hay que apuntarlas. Es posible que la tercera o cuarta lectura esas palabras o esas ideas ya no estén presentes y nos llamen la atención otras cosas. Así que leamos despacio. En segundo lugar, mi sugerencia es que usemos el entendimiento. No dejemos de lado el pensamiento creativo y la lógica, porque no vamos a encontrar sentido a la lectura si eso queda de lado y simplemente leemos de una manera mecánica. Así que si ya has tomado la decisión, bueno, estás en la tercera conferencia, evidentemente lo has hecho, para estudiar la Biblia e investigarla, no leas por leer, lee usando el entendimiento. Y en tercer y último lugar, hay que aprender al leer la Biblia a comprender las diferencias culturales que existen entre aquella época y nuestra época, inclusive las que existen entre un mundo como el mundo de la Biblia y nuestro mundo. Las personas que escribieron originalmente la palabra de Dios y las personas que recibieron ese marco, ese mensaje, tenían un marco cultural, un marco religioso, una manera de pensar la economía y la sociedad que eran diferentes al nuestro. Eso solo nos debería llevar a hacer esfuerzos por entender qué quiso decir el autor y qué entendieron los destinatarios originales. Y a partir de allí, recién allí, hacer el salto hacia nuestro tiempo. Así que esto que acabo de decir nos prepara para la siguiente conferencia. Te invito a que la veas y la escuches y tomes nota, porque vamos a intentar entender el contexto en el cual fue escrito el pasaje tuyo. Muy bien, nos vemos, que el Señor te bendiga.